Buenos días. Hoy voy a compartir con vosotros una afición, algo que la verdad es que me gusta mucho, que es el cielo. Y aparte de avionetas, no avionetas, lo cual requiere bastante más tiempo, bueno, pues os quiero enseñar este tipo de drones que, aunque en este país tienen sus limitaciones, la verdad es que por desgracia os voy a contar cosas buenas, cosas malas, pero se pueden hacer cosas, bueno, te lo puedes pasar muy bien. Y estamos a 3 grados ahora mismo, Zamora, Navidad. Así que hay que tener ganas, pero la verdad es que hace un día soleado, aunque haga mucho frío. Y no hace mucho viento, la verdad, muy poquito, así que es un día perfecto para volar este pequeñín. Así que vamos a ello. Este vídeo lo voy a dividir un poquito en distintas secciones que pueden ayudar a quien esté, bueno, pues quizás pensando en empezar en este mundo, iniciarse, tenga curiosidad. Así que primero vamos a hablar de los tipos de drones y de cosas fundamentales antes de lanzaros en este mundo. Después vamos a hablar de este Potensic Atom, vamos a ver este dron de iniciación, qué cosas buenas y malas tiene, qué podéis esperar de él, qué funcionalidades tiene, qué tal graba el vídeo, bueno, un poquito ese feedback. Y bueno, vamos a ver también un poquito las pruebas de vuelo, las opiniones que puedo tener sobre él. Y después vamos a hablar de la normativa española, de las restricciones que hay en España, de qué tenéis que cumplir y hacer y de esas cositas que, bueno, que no lo ponen tan fácil. Así que vamos con ello. Hay ciertas cosas que son esenciales a la hora de comprar un dron y que si nunca habéis tenido un dron, pues posiblemente desconozcáis. Lo primero es el marcado o clase, que dependen, entre otras cosas, del peso. Tenemos C0, C1, C2, C3, C4 e incluso muy específicos C5 y C6. En el caso de los drones mini de menos de 250 gramos, su clase o marcado va a ser C0. Y es, si vais a empezar, la clase a la que tenéis que ir si queréis volar sin apenas tener, con la menor documentación posible y sin tener que hacer exámenes si no queréis. Lo siguiente que tenéis que mirar es la duración de la batería. Elemental, pero es una de las cosas más importantes para saber cuánto partido le podéis sacar al dron. El alcance de la señal, es decir, cuán lejos puede ir el dron antes de que perdamos la comunicación con él. Y relacionado con eso, pues las medidas de seguridad que tenga, por ejemplo, la vuelta automática a casa, o qué ocurre si, por ejemplo, perdemos la comunicación o se muere el mando, si perdemos el dron o el dron vuelve al sitio de despegue. En el caso de un dron con cámara, que será lo habitual, tenemos que saber el tipo de cámara, la calidad, si tiene un gimbal y cuántos ejes tiene ese gimbal para saber la estabilización y la calidad que nos va a dar. Tenemos que saber la resistencia al viento que tiene el dron, cuanto más subimos, más viento suele hacer, la velocidad máxima, tanto de ascenso, descenso como horizontal, los tipos de sensores y posicionamiento que tiene, es decir, si tiene posicionamiento GPS, si tiene sensores como por ejemplo estos para el despegue-aterrizaje, o como en otros modelos más avanzados, si tiene sensores anticolisión. Y por último, la facilidad de mantenimiento. No es lo mismo saber que el mantenimiento es cambiar las hélices si hace falta, a que tenga un mantenimiento más complejo y más caro. Hablemos del Potensic Atom 4K. Este cacharro que tengo aquí, un dron mini de menos de 250 gramos de marcado clase 0. Se trata de un dron súper pequeñito. Voy a quitarle la protección. Se despliegan muy fácilmente las patas con los motores, de forma que almacenarlo es súper sencillo. Y aquí lo tenéis. De este tamaño es. Pesa unos 241 gramos, por lo tanto, menos de esos 250 que exige la normativa. Y bueno, pues por una parte tiene almacenamiento de vídeo con una micro SD, la batería y luego, protegido aquí, tiene una cámara 4K con un gimbal de 3 ejes estabilizado. Lo único malo de este modelo es que la cámara solo graba en horizontal y no permite grabar en vertical. La cámara es una cámara 4K con un sensor 1.3 de Sony, graba 4K a 30 frames, 12 megapíxeles para fotos y tiene zoom digital hasta 3x, eso sí, es zoom digital.
Tiene un alcance máximo teórico de 6 kilómetros, que como luego os contaré, realmente no sirven para nada. Y lo que es muy interesante, tiene varios modos automáticos que nos permiten hacer cosas como giros, hacer boomerang, alejarse e incluso un seguimiento perfecto de personas. Podemos definir una persona en la imagen y el dron le va a perseguir sin ningún problema. Tiene una autonomía de hasta 32 minutos teóricos por batería. Y por supuesto, como en todos los drones, son máximos y teóricos. Si hay viento, si lo llevamos más o menos rápido, la altura, subimos, bajando, dependiendo de lo que hagamos, la batería va a durar más o menos. Tiene resistencia al viento de nivel 5, que es una de las resistencias mayores para un dron de este tipo, y esos son hasta 38 km por hora, y una recepción GPS de alta precisión, lo cual para este tipo de drones es súper importante para que, entre otras cosas, puedan volver a casa solos en caso de que haya cualquier problema. A nivel de velocidades, tiene una velocidad de ascenso de 5 metros por segundo, de descenso de 4 y de velocidad de vuelo de 16 metros por segundo. Con respecto al mando, es súper común. Tenemos un mando en el cual no tenemos pantalla, vamos a poner el móvil en el propio mando y lo vamos a conectar con un cable. Eso hace que el coste del dron baje bastante y vamos a instalar la aplicación en nuestro móvil y controlarlo directamente desde el mando. Parece un gamepad. Es súper sencillo de utilizar. Y por supuesto, como es habitual en los drones C0, no soporta ningún tipo de carga o payload adicional. Se venden dos opciones. Por una parte, el kit más básico, que es el dron, la batería y el mando, y la otra opción que os recomiendo, que se llama Fly More Combo, que básicamente lo que incluye por una parte son dos baterías más, un cargador rápido y una bolsa de transporte. Pero sobre todo os recomiendo ese kit por las otras dos baterías adicionales, porque pasamos de una media hora de vuelo a poder volar hasta casi hora y media, que realmente merece mucho la pena. Este dron de Potensic compite contra la familia DJI Mini. De hecho, físicamente se parece mucho, a nivel de software se parece mucho, a nivel de funcionalidad se parece mucho, en algunas cosas es bastante copia. Pero digamos que lo que han hecho es crear una copia más barata y con ciertas funcionalidades que están muy bien. Aún así, el DJI Mini tiene ciertas funcionalidades mejores, tiene una cámara un poquito mejor, tiene, bueno, pues ciertas cositas que están bien, pero el Potensic Atom tiene otras cosas que también merecen bastante la pena. Entre ellas, yo os diría que lo principal es la facilidad de vuelo. Es un dron que, aunque tiene modos manuales que podemos activar, por defecto es súper automático. Tiene un modo de despegue automático, de aterrizaje automático, tiene un modo de vuelo súper sencillo, podemos activar un montón de restricciones, tiene vuelo a través de waypoints o puntos de destino y nos permite hacer muchas cosas que de otra forma, salvo que fuésemos usuarios ya avanzados en el mundo del vuelo de drones, no podríamos hacer. Este tipo de drones no son FPV ni pretenden serlo, y aunque el software de Potensic tiene un modo FPV, si os digo la verdad no me ha llamado para nada la atención. Básicamente lo que hace es girar un poco más la cámara, pero no me parece ni siquiera que esté logrado. Este tipo de drones no son para hacer vuelo FPV, este tipo de drones son para hacer vuelo tranquilo, vuelo visual, grabar y hacer tomas, sobre todo pues de zonas con bueno, pues unas tomas que queden preciosas. Y bueno, yo personalmente también lo quiero utilizar para poder subirlo a tejados, mi tejado u otros tejados y poder analizar el estado de instalaciones fotovoltaicas, ver el estado de paneles, suciedad, si hay cableado que hay que cambiar o cualquier otro problema que de otra forma no podríamos hacer sin una grúa. La puesta en marcha de este tipo de drones es súper sencilla. Vamos a cargar el mando y las baterías, vamos a descargarnos el software en el móvil, en este caso la aplicación se llama Potensic Pro, nos vamos a registrar y vamos a enlazar el dron y poquito más. Vamos a leernos el manual, súper importante, después veréis por qué esto es tan importante. Vamos a colocar el móvil en el mando, vamos a conectar el cable, vamos a encender el dron y ya podremos volar. No tenemos que hacer mucho más, aparte de la calibración magnética del dron, que nos va a indicar la aplicación, es básicamente girarlo, y a partir de ahí ya podemos volar sin ningún problema y con mucha facilidad. La primera vez que lo vayáis a volar, o la primera vez que vayáis a volar un dron de este tipo, vais a pensar que lo vais a estrellar porque es muy difícil. Y vais a ver que estos drones están hechos para que mantenerse en el sitio, en el aire, a la altura a la que están, si no lo tocamos. Por lo tanto, salvo que seáis muy cafres, o lo que suele ocurrir, que os vengáis arriba y lo que nos pasa a todos, pensamos que controlamos mejor de lo que controlamos, al dron no le va a pasar nada. Eso sí,
Si os venís arriba, empecéis a hacer vuelo por ciudad, queréis hacer seguimientos y todavía no lo controláis bien, pues os puede pasar esto. Por suerte el dron sobrevivió con algún arañazo, pero sobrevivió. Pero ahí es donde ocurren los accidentes y ahí es donde los drones se pierden o se rompen. También vienen un montón o unas cuantas palas de recambio porque suele ser lo primero que se rompe ante un golpe. Pero no deja de ser un dron, no deja de tener un gimbal que es muy delicado. Si se cae al suelo y se daña, pues adiós dron. Por eso también os digo que este tipo de opciones están muy bien porque cuando estamos aprendiendo los errores y los errores pueden ocurrir y duele un poquito menos. Pero insisto, salvo que hay realmente el cafre, si vais poquito a poco, no hay accidentes. Cuando esto lo estás volando a 40, 50 metros, 30 metros de altura, vas despacito y tienes cuidado con las líneas de alta tensión o los postes o las antenas de móviles, antenas de televisión, no hay mucho más, salvo que sea atacado por un águila, cosa que de vez en cuando puede ocurrir. Lo bueno de este tipo de drones es que además están hechos para utilizarlos cuando te estás iniciando en todo este mundo. Entonces pueden despegar solos, pueden aterrizar solos, lo ponen bastante fácil. ¿Que queremos despegar? Bueno, pues simplemente se lo vamos a decir. Y ahí lo tenemos. Se va a situar a una altura de metro y poco y a partir de ahí podemos empezar a maniobrarlo. Ahora queremos aterrizarlo, tenemos dudas, no tenemos muy claro cómo hacerlo, no queremos golpearlo, aunque es muy difícil. Bueno, pues simplemente vamos a decirle que aterrice. Y ya está. Es así de sencillo. A partir de ahí, bueno, pues ya podemos empezar a jugar con él como queramos. Salvo que hagamos realmente el burro con el dron y hagamos lo que no debemos con él, es muy difícil tener un accidente con este tipo de drones. No van rápidos con un FPV, lo podemos limitar mucho desde la aplicación, así que podemos realmente hacer tomas muy interesantes sin necesidad de ser expertos cuando estamos empezando. Vamos a hablar de la normativa, porque veo un mogollón de burradas en internet, un mogollón de vídeos que incumplen la normativa completamente por desconocimiento, pero que si no hacemos las cosas bien nos podemos llevar disgustos de una cuantía bastante desagradable. No soy experto en este tema, ¿vale? Yo os voy a contar mi recorrido que os puede servir si queréis empezar en este mundo, pero si queréis conocer más de este mundo, de la normativa, de lo que hay que hacer, os dejaré en la descripción algunos enlaces a canales, a vídeos de YouTube, de gente que se dedica a esto y sabe mucho más, como por ejemplo Drone Guru de Rafa Ocon, donde podéis aprender realmente muchas más cosas con mucho más detalle. Tengo la chuleta por aquí porque realmente para esto va a hacer falta. En la red hay mogollón de información contradictoria y en realidad tiene sentido porque en los últimos años ha habido muchos cambios de normativas y muchas nuevas normativas, así que hay que tener claro que lo que estemos viendo sea lo que se esté aplicando actualmente. Desde mediados más o menos del 2024 hay un nuevo Real Decreto UAS que transpone la normativa común europea para todo el territorio. Lo que pasa es que España, como suele ser habitual, pues ha decidido añadirle algunas pinceladas extra
que no se sabe de dónde salen. Y no puedes coger un dron, ponerte a volar, ciudad incluida, sin saber lo que estás haciendo o volarlo donde tú quieras, porque luego vienen los sustos y vienen las multas. Y no es que sea un proceso complicado, pero es tedioso. Insisto, no es una masterclass legal, pero sí que son los pasos que yo he tenido que dar y serán los que tengáis que dar si queréis empezar a volar un dron de este tipo, un dron mini, en España para hacerlo legalmente. Importante, vamos a volar en categoría abierta. Por ejemplo, también existe la categoría específica que requiere mucho más papeleo, muchos más exámenes, así que en nuestro caso vamos a querer volar en categoría abierta A1. Vamos a volar drones de clase C0, que si recordáis al principio del vídeo, como este mini, os he dicho que el marcado es una de las cosas más importantes a la hora de elegir un dron. Y el que sea C0 en esencia significa varias cosas. Lo primero, que va a tener un MTOM, es decir, una masa máxima en despegue, inferior a 250 gramos, que es manejable de forma segura, que está diseñado para evitar el daño a personas, que tiene instrucciones proporcionadas por el fabricante, y esto es importante, que su velocidad máxima de vuelo horizontal son 19 metros por segundo, que no es lento, que tiene una altura máxima de 120 metros, es la altura máxima a la que puede volar un dron en España, y que sea eléctrico. A partir de enero de 2024 todos los fabricantes tienen que incluir un marcado en los nuevos drones que vendan, pero existen drones anteriores a esa fecha que podéis tener o pueden estar en el mercado de segunda mano, y si cumplen estas mismas características se consideran legacy, de menos de 250 gramos, y vuelan con las mismas capacidades y restricciones. ¿Y si el dron pesa 251 gramos? Bueno, pues entonces no es C0, sino que posiblemente sea C1, y después hablaremos de ello. Genial, ya tenemos nuestro dron mini, C0, inferior a 250 gramos, así que ya nos podemos poner a volar. No. Lo primero es que seréis pilotos, vais a pilotar el dron, pero también sois su dueño, por lo tanto tenéis que ser operadores de drones. Sí, os tenéis que dar de alta en AESA como un operador de drones. ¿What? A ver, vuestro dron es clase C0, pero no es un juguete, y esto lo digo literalmente. Los juguetes están definidos dentro de un Real Decreto, los drones de tipo juguetes, y son esos pequeñitos que muchas veces se pueden regalar a los críos. Pero un dron de este tipo no es un juguete. Y sin embargo, tiene algo muy importante. A pesar de ser C0, tiene algo por aquí que es un dispositivo con el que podemos captar imágenes y/o audio. Y por lo tanto, tenéis que registraros como operador de drones. Todo esto es gratuito, es decir, no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de papeleo. Necesitaréis el certificado digital o el DNI electrónico y todo se hace desde la web de AESA. En Google tenéis toda la información y al final lo que os van a dar es un certificado, una especie de documento en el que os va a poner hasta qué fecha estáis registrados como operador de drones y un código privado único que no debéis enseñar, que sí que tenéis que pegar en vuestro dron con una pegatina para que sea identificable. La normativa o el Real Decreto español también dice que estáis obligados a registrar el dron en el Ministerio del Interior, salvo que, como suele ocurrir en este país, las leyes se hacen y los reales decretos se hacen sin pensar, así que está hecho, pero el Ministerio del Interior no ha podido adaptarse. Lo último que han dicho hace pocos días es que hasta el 2025 no van a tener adaptada la plataforma y por lo tanto a día de hoy no se puede registrar el dron porque no hay forma de hacerlo. Vale, ahora ya sí nos podemos ir a volar. Esperad amigos, no es tan fácil. Primero vamos a hablar de dónde podemos volar. Vamos a volar en categoría abierta A1 con nuestro dron C0. Y eso significa máximo de 120 metros de altura. Ese es el máximo en cualquier punto de España donde podremos volar desde el punto más cercano a la Tierra. En VLOS siempre. VLOS significa vuelo visual, por lo tanto tenemos que tener el dron a la vista, tenemos que poder verlo. Por eso antes os he dicho que esos 6 kilómetros teóricos de alcance que tiene este dron y la mayoría no sirven para nada porque salvo que seáis Superman, a 6 kilómetros no vais a ver vuestro dron. Por lo tanto, 300, 400, 500 metros máximos es a lo que vais a poder llegar. Y sobre todo, prohibido sobrevolar reuniones de personas. Y reuniones significa una concentración de personas en las que más o menos se explica de esta forma. Si el dron cayese, son demasiados para poder salir corriendo y evitar que el dron les caiga encima. Eso está prohibidísimo en clase abierta. Y sobre todo, todo, saber dónde podéis volar y dónde hay restricciones.
España está llena de zonas CTR y con restricciones geográficas. Pero llena, cuando os digo llena, es llena. Zonas de aeródromos, aeropuertos, helipuertos, zonas de exclusión geográfica militar, por protección medioambiental, hay de todo. El punto positivo es que tenemos una web y una aplicación para el móvil perfecta donde podemos ver todo eso que se llama drones en aire. Es una web de un organismo, creo que es de AESA, donde podemos ver un mapa, poder buscar dónde queremos volar, ver si hay cualquier tipo de exclusión o de restricción, puede ser que esté prohibido volar, que haya un CTR por un aeropuerto o que haya una zona en la que tengamos una limitación de altura, 40-60 metros. También puede ser que estemos en una zona de exclusión geográfica, como por ejemplo un parque nacional, por cualquier motivo donde no se pueda o haya restricciones o haya que pedir permisos. Y en esa web también podemos, antes de volar, ver si hay algún NOTAM, es decir, alguna notificación temporal de restricción, por ejemplo porque haya maniobras militares. Todo eso lo tenemos que hacer antes de volar, porque puede haber algo temporal y sobre todo tenemos que saber dónde podemos volar, sí o no. Si por ejemplo vivís en Madrid, pues podréis volar entre aquí no y allá tampoco. Por eso a mí me gusta ir al pueblo a volar, porque ahí no hay restricciones. Visto todo eso, ya podemos volar. Pero como diría Steve Jobs, one more thing. ¿Queréis volar en entorno urbano? Entonces casi. Para volar en entorno urbano, y una vez que hayamos cumplido todo lo anterior, hay un paso adicional que es enviar un aviso, a una notificación, un procedimiento para avisar al Ministerio del Interior con 5 días de antelación que vamos a volar en entorno urbano. Y entorno urbano, básicamente, bueno, es una de esas cosas que España se ha sacado de la manga, porque eso en la legislación europea no está, pero básicamente entorno urbano es cualquier cosa que tenga una edificación, un parque, un área recreativa o casi un tipo paseando en bicicleta. De esto buscad información en internet, no voy a hacer el vídeo más largo, pero si queréis volar en ciudad tenéis que avisar con 5 días y hay que hacer este procedimiento, si no vienen los problemas. Al final es como un aviso, no es que tengáis que pedir una licencia ni pagar nada, pero es otro procedimiento más. Pues ahora sí, pese a que nos lo ponen difícil, ya es posible disfrutar de una actividad que os prometo que relajaría a la persona más estresada del mundo. Por cierto, habéis visto que antes no os he dicho nada de examinaros, ¿verdad? Si queréis volar un dron de clase o marcado C0, no es necesario pasar ningún examen. Solo tenéis que familiarizaros con el manual del usuario. Es la única normativa o cosa que tenéis que cumplir para poder volar un dron C0 en clase abierta A1. Ahora bien, el examen es teórico, gratuito, online y os lo recomiendo. Se trata del examen para categoría abierta A1, A3. Y os lo recomiendo por 2 motivos. Es gratuito, como os decía, es fácil y os va a permitir conocer bien la normativa. Se hace rápido, se estudia rápido, es online, es tipo test y con eso además podéis volar en categoría abierta A1, A3, lo cual os permite volar hasta drones de menos de 25 kilos de clase C4. Y eso, por supuesto, hace que podáis volar drones de clase C1, como los de JI Air o Mavic, de hasta 900 gramos, que de nuevo veo burradas de gente volando esos drones sin tener el examen ni ningún tipo de papel, y es que las multas de AESA son serias, son grandes, son elevadas, entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y si queréis meteros en este mundillo, de verdad que os recomiendo hacer ese examen, porque más que por el examen y por poder volar C1s y demás, es porque vais a leer la normativa que a lo mejor de otra forma pues no estáis seguros si habéis leído algo actualizado o no. Por último, el seguro en C0 no es obligatorio, pero de nuevo, dependiendo de si vais a volar mucho el dron o dónde lo vayáis a volar, os lo recomiendo porque un seguro para un dron de este tipo cuesta 15, 20, 25 euros al año y os evita cualquier tipo de responsabilidad civil si causáis un accidente con el dron por cualquier despiste, que oye, puede ocurrir. Personalmente todavía no he volado un dron de casi 25 kilos, pero todo se andará. ¿Todavía seguís aquí? La verdad es que no creo que os sorprenda nada de todo esto que os acabo de contar. Vivimos en el país de la burocracia. Pero ahora ya sabéis todo ese papeleo que hay que hacer si queréis hacer las cosas legalmente. Es verdad que es gratuito, no hay costes asociados, pero es papeleo. Pero leche, si tenéis la oportunidad y os gusta el mundo del cielo, realmente es una de esas cosas que os van a gustar y que yo creo que os van a enganchar, porque conozco a poca gente que no le enganchen. Y si vais a empezar y queréis algo lo más ajustado posible de precio,
pues sí que os recomiendo este Potensic Atom, básicamente porque es un dron con unas características de dron mini muy buenas que os van a permitir hacer tomas de vídeo muy interesantes y no vais a tener que hacer una inversión enorme para algo que, bueno, que normalmente no tiene por qué ocurrir, pero que desde luego si os cargáis el dron porque lo perdéis o lo estrelláis, pues no es lo mismo gastarse 200 o 300 euros que gastarse 800 o 1000. Y también porque es uno de los drones más fáciles de pilotar, porque es muy automático y cuando estamos empezando facilita mucho la vida. Una horita después es el momento de dejarlo, porque os voy a enseñar lo que dice una de las aplicaciones que utilizo. Os la dejaré en la descripción porque es gratuita y merece mucho la pena. Se ha levantado mucho viento, así que básicamente pues lo que me está diciendo es que no es el mejor día para volar. Hay ráfagas bastante fuertes de viento. ¿Y qué ocurre? Pues el dron en un par de ocasiones ya me ha dicho que volviese, bajase la altura, estaba recibiendo ráfagas fuertes de viento y aunque es un dron que aguanta bastante viento para el tamaño que tiene de juguete, que no es un juguete, pero bueno, pues con ráfagas muy grandes puede perder la estabilidad, así que hay que hacer las cosas bien. Me lo he pasado bien, he estado una horita, tengo mucho frío, pero me lo he pasado bien y ahora es el momento de parar y volverlo a intentar en otro momento cuando bajen estas ráfagas de viento. Espero que os haya gustado disfrutar este ratito conmigo, espero que lo hayáis disfrutado, aunque sea una tercera parte de lo que lo estoy disfrutando yo. Y bueno, pues ya me contaréis, ya me dejaréis en los comentarios si a alguno le da por probar todo esto, por intentar ver si es un hobby interesante y lo dicho, pues espero que me contéis cositas en los comentarios. Yo os enseñaré más cositas cuando vaya teniendo tiempo. Esto por supuesto pues van a ser cositas a ir haciendo cuando haya ratos. En cualquier caso, bueno, pues os enseñaré fotitos y esas cosas y quedará muy chulo. Así que nada, si el vídeo os ha gustado no olvidéis darle un like, no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Os dejo como siempre un par de vídeos aquí al lado para que sigáis conmigo un ratito más y bueno, pues ya sabéis, cuidaros, sed buenos, chao.